Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más. Aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Les estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 28 de abril de este 2024. Estamos despidiendo ya el mes de abril. Ya se nos fue el primer cuatrimestre del año. Qué cosa más tremenda, ¿no? Pero bueno, a veces uno dice, el tiempo se va rápido, pero uno no sabe que el que se está yendo rápido es uno. Pero bueno. Y el problema no es irse rápido ni que el tiempo se vaya rápido, sino que se vaya en vano, ¿no? Eso es lo más triste. Pero bueno, saludar a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube y animarles nada más a que este tiempito que vamos a compartir, que sea un tiempo de mucha edificación, pero depende de cada uno de nosotros, ¿no? Porque la palabra en sí ya es edificante, pero de nada sirve que la palabra edifique si usted no hace que lo edifique a usted en su vida, ¿no? Amén, hermanos. Vamos a ir todos al libro de el libro de Éxodo. Éxodo 4. Éxodo 4. Vamos a estar ahí. Animarles a todos a que tengan una Biblia cerca siempre, ¿no? ¿Estamos todos, hermanos? Espero que todos hayan sabido dónde queda Éxodo, ¿no? Los que anden por allá por los lados de Apocalipsis, vayan para el otro lado. ¿Estamos, hermanos? Bien, el libro de Éxodo capítulo 4, vamos a leer 2 versículos nada más, 1 y 2, dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad linda que tenemos como iglesia de poder reunirnos aquí, Señor, en este lugar, en este tiempo, en este espacio, Señor, a compartir, no solamente como hermanos, sino también a ser buenos oidores y mejores hacedores de tu palabra, Señor. Para eso nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibirla, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos en este día de poder levantarnos, poder haber venido aquí a tu presencia y poder escuchar tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a irnos rápido. Hoy tenemos una actividad aquí en la iglesia, pero después del culto hay otra actividad aquí, entonces estamos como con el tiempo justo, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos de lleno a lo que dice la palabra, ¿no? Acabamos de leer, hermanos, el libro de Éxodo, ¿cierto? Cuando uno lee el libro de Éxodo, ¿en qué contexto histórico está? La salida de Egipto, ¿no? Bueno, la misma palabra lo dice. Éxodo, ¿qué es? Cuando uno se va, ¿no? ¿Cierto? Estamos en el momento tal en que se da todo el trayecto aquel, en que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto y va ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, pasando por un desierto, ¿no? Ya eso lo hemos hablado muchas veces, de que siempre que uno es liberado de la esclavitud del pecado, uno comienza ese caminar hacia la tierra prometida, que no es otra cosa que poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para uno, leche y miel, fruto del Espíritu, que uno pueda entrar en el reposo de Dios, que uno pueda desarrollar en la vida de uno todo el fruto del Espíritu, benignidad, gozo, paz, mansedumbre, templanza, todo eso. Pero para eso tenemos que pasar por nuestro propio desierto, ¿cierto? Entonces, acabamos de leer una pregunta que las veces que hemos hablado de las preguntas, ya muchas veces hemos visto esa riqueza que hay en las preguntas para aprender, ¿cierto que sí? Las preguntas que Dios ha hecho. Esta tal vez nunca la hayamos metido en ese combo. Que las preguntas que Dios hace, que dónde estás Adán, que dónde está tu hermano, todo eso, pero esta no la hayamos metido y qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Qué buena pregunta. Y las preguntas, acuérdese que Dios no las hace, no porque Él no sepa, Él todo lo sabe, sino porque por medio de las preguntas, cada vez que Dios le hace una pregunta a uno, lo que uno debería ponerlo es a reflexionar, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Es lo que vamos a estar hablando hoy, para que a lo largo de esta enseñanza, al final, cada uno de nosotros sepamos qué tiene en la mano, y no solamente qué tiene en la mano, sino si lo estamos usando, ¿no? Que es lo más importante. ¿De qué le sirve a uno tener muchas cosas en la mano si no las usa, ¿no?
Y entonces esta conversación se dio justamente en ese momento, ¿no? No exactamente en la salida como tal, pero sí se dio en el momento en que Dios llamó a Moisés. ¿Estamos claros ahí, no? Porque todavía Moisés no había ido a Egipto a presentarse delante del faraón. Capítulo 3 y 4 de Éxodos muestran exactamente el llamado de Dios a Moisés. Acuérdense que Moisés duró 40 años en Egipto, creyendo que era ¿qué? Creyendo que era alguien, creyendo que era hijo de Faraón. Después duró otros 40 años en el desierto, creyendo que no era nadie, ¿no? Pastoreando, y no es que el hecho de que uno pastoree crea que no es nadie, pero era una labor muy, ¿qué? Muy tranquila, muy sencilla, muy monótona podría ser, pero duró 40 años en eso, y al final los últimos 40 años, los mejores de su vida, que los vivió sirviendo al Señor. ¿Cierto que sí? Esas son las 3 etapas de Moisés, ¿no? Todos hemos escuchado la historia de Moisés, y si no la hemos escuchado, la hemos leído, y si no la hemos escuchado ni la hemos leído, la hemos visto en alguna película, ¿no? ¿Quién no se ha visto los 10 mandamientos? Bueno, es una película muy vieja, ¿no? Pero hay muchas películas de Moisés que muestran la historia de él, cómo fue a dar de niño a Egipto porque lo iban a matar, cómo la hija de Faraón lo recogió y lo crió como si fuera suyo, y toda la historia que nosotros ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Cómo se dio el proceso del llamado, cómo liberó al pueblo de Israel, si entró o no entró a la tierra prometida, todo eso ya lo sabemos. Moisés, si usted ha leído la historia de Moisés, usted sabe que Moisés era una persona igual que nosotros, ¿cierto que sí? Tenía sus virtudes, pero también tenía ¿qué? Sus debilidades, tenía sus cosas que arreglar, era una persona que cometía errores también, tenía sus virtudes y sus defectos, pero al final Dios tenía para él un propósito de vida, ¿cierto que sí? Como lo tiene ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hay muchas personas que mueren sin haber logrado el propósito de vida para el cual vinieron a esta tierra. Ahora, ¿por qué no lo han logrado? Por varias razones. Algunas, porque sabiendo el propósito, no lo hicieron. Y la gran mayoría, porque mueren sin conocer el propósito. ¿Y por qué la gran mayoría mueren sin conocer el propósito? Porque la única forma de uno saber cuál es el propósito por el cual uno está aquí, es que uno sepa de dónde viene. Si uno no sabe de dónde viene, uno no sabe para qué está aquí, y mucho menos va a saber para dónde va. Eso es claro, ¿no? Recuerda que estoy haciendo una ¿qué? Una plataforma, ¿cierto que sí? Entonces, bueno, Dios se le revela a Moisés obviamente en forma de una zarza ardiente, ¿se acuerdan, no? Y ahí se dio esta conversación de lo que estamos viendo aquí, donde inmediatamente cuando el Señor le expresó a Moisés la intención que tenía para con él, ahí mismo se desplegó en Moisés una batería de ¿qué? Cuando Dios le dijo, vas a ir allá a hacer tal cosa, ¿qué hizo Moisés? ¿O cuál fue la actitud de Moisés? Negarse, ¿cierto? Decir, una cantidad de peros. Digo, no, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Yo? ¿Por qué? Y entonces vinieron una cantidad de excusas de él que no es propio de Moisés. ¿Es propio de quién? Del ser humano, de todos, ¿no? Todos ponemos excusas para todo, ¿no? Y Moisés no fue la excepción, y Gedeón no fue la excepción, Jeremías no fue la excepción. Todos, ¿no? Entonces, ahí mismo en Éxodo, en el 3:11, vamos a ir un poquito atrás, porque mire que el título del capítulo 3 es Dios llama a Moisés, ¿no? Ahí empieza el llamado, ¿no? Entonces, dice que, no lo vamos a leer, pero dice que él estaba apacentando ovejas, y entonces él veía el monte, que le llamaban el monte de Dios, y todo ese asunto allá, y él preguntaba, ¿y quién vive allá? Allá vive Dios, y entonces él seguía pastoreando sus ovejas, hasta que un día decidió ¿qué? Ir, ¿cierto que sí? Y ahí es donde tuvo su encuentro con el Señor. Entonces, cuando el Señor le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, que bueno, todo lo que ya sabemos, dice en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces no puede haber salido esa respuesta de nuestra boca o de alguien o de gente que conocemos, decir, pero ¿quién soy yo para que Dios me use? ¿Quién soy yo? Bueno, pues déjeme decirle que no importa lo que usted sea ni lo que haya sido. Para Dios eso no importa. Aquí lo importante es lo que usted esté dispuesto a hacer de la mano de Dios. Eso es lo más importante. Porque usted puede haber sido lo peor, pero si usted, por medio de un arrepentimiento, se pone en las manos del Señor y usted quiere
dejando esa pasada manera de vivir, ser alguien útil para la obra, téngalo por seguro que Dios lo va a usar. Pero de nada le sirve que usted se considere que no es nadie, pero tampoco se disponga a que Dios haga de usted algo, ¿no? De nada sirve, vas a seguir ahí como tal, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Decía Moisés, ¿no? O sea, recuerde eso, que el Señor, como dice el Salmo 139:13, dice que el Señor nos conoce desde mucho antes de nacer, ¿cierto? Desde mucho antes de nacer, y gracias al sacrificio de Jesús, como dice Gálatas 3:28, a partir de ahí ya no hay ni judío ni griego. ¿Qué quiere decir? Que los judíos siempre han dicho que es que nosotros somos el pueblo de Dios. Los demás son los demás. No, ya en Cristo Jesús eso ya no importa. Ahorita ya no hay ni judío ni griego, ¿cierto? ¿Sí? Ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay ni varón ni mujer. Por eso aquellos que dicen que no, es que la mujer no puede hacer esto. Bueno, después de que lo que hizo el Señor en la cruz, ya no, aquí lo que importa es una nueva creación. Aquí ya no hay ni hombres, ni mujeres, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. No, aquí todos somos ¿qué? Un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos, ok. Entonces, ciertamente, a partir de Cristo, linaje de Abraham somos. ¿Y somos qué cosa? Herederos, según la promesa. Él nos hace coherederos de su promesa, ¿no? Básicamente, entonces, esta excusa de Moisés, que puede ser la excusa que mucha gente ponga, ¿quién soy yo? Como dirían, vean, los que saben de contratación administrativa, en el trabajo que yo tenía antes, nosotros atendíamos a un banco del Estado, ¿cierto? Y me daba risa cada vez que nos reuníamos y nosotros le proponíamos cosas y el Señor decía, eso no es de recibo. ¿Han escuchado esa frase? Eso no es de recibo para el banco. O sea, no, Señor, no lo recibimos. Entonces esta excusa, diría Dios, esa excusa de que no eres nadie, no es de recibo para mí. O sea, no la acepto, no la acepto. Ahora, que tú no quieras es otra cosa, pero que tú digas que no eres nadie, no la acepto. No es una excusa válida para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Entonces ya no se escude en lo que usted era, ¿no? Entonces, en esa línea, somos igualitos a Moisés. ¿En qué? En sentirnos que somos ¿qué? Insignificantes. ¿Quién soy yo? O sea, pero si es Dios el que te está diciendo, no importa lo que tú creas que eres. Amén, hermano, ¿o no? Con Dios podemos eso y mucho más. Podemos marcar la diferencia. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, obviamente, si usted sigue pensando eso después de tener una relación con Dios, porque usted cree que realmente tenemos un Dios que no sirve, un Dios que es incapaz de hacer cosas, ¿no? Pero básicamente nosotros no tenemos, o ustedes de esos que creen que Dios solamente usa a aquellos que no tienen ningún problema físico, o que no tienen ningún problema económico, ¿me entiende? O que son de cierta nacionalidad, porque hay gente que cree, es que esos son los que Dios usa. Como yo soy colombiano, entonces, ¿qué me va a usar Dios a mí? ¿Me entiende? Como yo no soy de ojos verdes, ¿cómo me va a usar? Es que yo los veo a los mormones y todos son como rubios y de ojos azules. ¿Cómo me va a usar Dios a mí? Que ya ni pelo tengo, ¿me entiende? Cosas de esas, ¿no? O sea, realmente ustedes no piensen eso. Entonces, primera excusa, ¿quién soy yo? No es de recibo para Dios. Amén, hermanos. Después, en el 4:10, más adelante de lo que leímos nosotros, en el 4:10 seguía Moisés con ese despliegue, sacando toda su artillería, ¿no? Dice en el 4:10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, es que yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe ¿de qué? De lengua. Entonces imagínense que yo soy torpe de lengua. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Tú no sabes hablar? Bueno, eso tampoco es de recibo para mí. Eso tampoco es de recibo para mí. ¿Por qué? Porque él dice, en el 11 le contesta y le refuta, ¿no? ¿Usted sabe qué es refutar? Refutar es cuando alguien te dice algo y tú le contestas con argumentos, ¿no? Refutar. Entonces le dice el Señor, y Jehová le dijo, pero entonces ¿quién fue el que le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Acaso no soy yo el que lo hice? Entonces como que dice, entonces esa excusa tampoco es de recibo para mí, ¿no? ¿Entiendes? Y además, si te sientes muy inseguro, llévate a tu hermano, pues. Pero no te preocupes que yo voy a poner, ¿qué? Palabra en tu boca. Entonces no es de recibo, esa excusa tampoco, ¿no? Amén, hermano. Entonces hasta ahí vamos bien. Si acaso esa era una excusa suya también, es que me da miedo hablar. No es de recibo para Dios eso.
¿Conoce usted gente que le da miedo? Vea, a veces nosotros entendemos, pero no justificamos. Que a veces y yo he visto que a mi esposa le pasa eso. No es que ella le dé miedo para hablar, porque el que la conoce sabe que mi esposa hace hablar hasta una muda de ropa. ¿Entiende? Era un chiste, ¿no? Pero está bien. Entonces, a veces ella llega y dice, voy a poner a tal persona que abra el culto. ¿Y usted puede abrir el culto? Ay, pastor, es que me hubiera avisado hace un mes para yo prepararme. O sea, ¿pero qué es eso? No es de recibo esa excusa, ¿me entiende? ¿Para qué? Para aquel que verdaderamente cree que hay un Dios que lo capacita a uno. Entonces, la próxima vez que usted tenga la oportunidad hasta de orar o de hablar algo, hágalo. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al que habla? ¿Acaso no es Dios? Y entonces no estamos ahora cantando, hay momentos que no deberían, porque solo somos tú y yo, Señor. ¿Me entienden? Entonces hay que entender, hay que ser coherentes. Amén, hermanos. Bueno, y después en el 4.1, que fue el que leímos, por el cual vamos a estar yendo hoy, en el 4.1, entonces vuelve Moisés con toda esa carga y dice, pero Señor, le dijo Moisés respondiendo, y entonces ellos a mí no me van a creer, porque van a decir, ¿no se te ha parecido Jehová? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Ah, bueno, está bien. Entonces partamos de ahí, que lo que tienes en la mano, ¿qué es? Una vara. Ahora, ¿qué tenía Moisés en la mano? Una vara. No tenía un cetro de un rey, ¿cierto que no? No tenía una lanza, no tenía una espada. Y digo que no tenía una espada para aquellos que lo único que saben de Moisés es la película de Netflix que se vieron, del Éxodo. Que en esa película Moisés sí tenía una espada. ¿Por qué? Porque es totalmente antibíblica. O sea, si los que se han visto esa película del Éxodo de Netflix, moderna, a lo Hollywood, y si usted es de esas películas es de esas personas que ve películas bíblicas con la Biblia en la mano, se lo recomiendo, para que usted vaya viendo a ver si es cierto o no es cierto. ¿Cómo es posible que presenten a un Moisés con una espada como Jimán? Tenía una espada como Jimán, no tenía una vara, como dice la Biblia, ¿no? Que atravesando el mar rojo cae y se ahoga. ¿Dónde dice la Biblia que Moisés cae y se ahoga? Si dice que el pueblo pasó en seco, ¿cierto decir? Entonces, ¿pero qué pasa? Eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? ¿Me entienden? Pero bueno, esa es otra cosa que no vamos a ponernos a discutir con eso. Entonces, ¿qué era esa vara que tenía Moisés en la mano? ¿Qué era? Un palo, pedazo de madera que él encontró allá, 1,5 metros medía. Madera seca, sin vida, que él la usaba, como la usan todos los pastores, ¿para qué? Para apoyarse, para tocar a las ovejas, para guiarlas, para defenderse, si es que hubiera que defenderse, pero eso era, un palo seco, ¿no? Y todos los que conocen la historia de Moisés saben las grandes cosas que él hizo, ¿con qué? Con esa vara. De hecho, los egipcios, no dice la Biblia, pero yo me imagino que los egipcios cada vez que veían la vara de Moisés decían, uy, ¿ahora qué sigue? ¿Me entiende? Salud. Ahora qué sigue, ¿no? ¿Me entienden? O sea, tremendo, ¿no? Y entonces, porque en el versículo 17, mire la promesa que el Señor le hizo a Moisés, ahí en el 4:17 le dice, y tomarás en tu mano, ¿qué cosa? Esta vara con la cual harás las señales. Entonces el Señor lo que le está dando a entender a Moisés es, no te dé miedo, tranquilo. Dices que no te van a creer, pues yo me voy a encargar ¿de qué? De que te crean. ¿Te van a cuestionar que si Dios está contigo? Pues yo me voy a encargar de que la gente sepa que yo estoy contigo. Amén, hermanos. Y entonces, más adelante, si quiere vayamos un poquito más adelante a Éxodo 14. Éxodo 14. Estamos siguiendo con ese tema de la vara, ¿no? Que la vez pasada yo dije, es que la vara está muy alta. Entonces, pastor, ¿por qué habla así? Eso es un pachuquismo tico. Digo, no, yo estoy hablando de la vara. Pero de esa vara, no de la vara aquí que hablan en Costa Rica, ¿no? La gente que no es de Costa Rica sabe que aquí en Costa Rica utilizan la palabra vara para decir lo que en Colombia dicen esa vaina o ese asunto, ¿no? ¿Qué es la vara? Bueno, ese es otro tema ahí. Pero en el 14, déjeme ver cuál era. El 14:13 se da la historia, hermanos, de que ya el pueblo sale de Egipto, ¿cierto? Y entonces ellos van caminando. Y entonces le dicen, Moisés, pero en esa dirección vamos a ir directo al mar. Vamos para allá porque para allá nos está mandando el Señor. Vamos. Y entonces llega un momento en que llegan y está ahí, ¿al frente qué está?
El mar rojo, ¿cierto? Y entonces comienza la gente como siempre, ¿no? Como siempre a decirle a Moisés, mira, mejor nos hubiéramos quedado allá, ¿de acuerdan? Mejor nos hubiéramos quedado allá porque allá habían ¿qué? Por lo menos allá habían tumbas. Aquí ni siquiera vamos a tener una tumba, porque mira, por un lado el mar y allá viene Faraón a matarnos, ¿no? Y entonces, dice el versículo 13, entonces Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Obviamente Moisés le está hablando al pueblo, ¿para qué? Para calmarlo, ¿no? Aunque él obviamente sabía, aunque él ni siquiera sabía qué era lo que iba a pasar, ¿no? Pero él, por lo menos su confianza en Dios, siempre poniendo su plegaria a él. Y entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y entonces Moisés seguro diría, ¿cómo que marche? Si ahí está el mar. Entonces, ¿por qué clamas a mí? ¿Alza tu qué? Alza tu vara y extiende la mano sobre el mar. Entonces, el Señor lo que le está diciendo a Moisés es, ¿para qué clamas a mí? O sea, ¿para qué? No le dijo así, no me molestes, no le dijo así. Pero ¿para qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? La misma vara, Señor. Pues entonces levántala, extiéndela, ¿me entiendes? Ya el Señor le había dicho, vas a hacer grandes cosas con esa vara. Extiéndela, ¿no? Vea, ahí hay una enseñanza tremenda para uno, hermanos. Hay gente que se le va toda la vida, ¿qué cosa? Clamando a Dios. Ahora, si era pastor, ¿usted está diciendo que no hay que clamar a Dios? Sí, pero que no se le vaya toda la vida clamando a Dios. Clame a Dios, pero ¿qué tienes en la mano? Tal vez usted no tenga una vara, ¿no? Pero use lo que tiene en la mano. No se quede ahí. Llore y llore, como varias veces les he dicho, ¿no? De Samuel llorando por Saúl. Y llore hasta que el Señor dijo, pero ¿hasta cuándo vas a estar ahí llorando por algo que yo ya deseché? Sigue adelante, que ya hay otro rey, ¿no? Entonces, ¿por qué clamas a mí? Le dijo el Señor a Moisés, ¿no? Amén, hermanos. Una vez más le estaba diciendo, dándole a entender a él, acuérdate que no es por tu fuerza, no es por tu nada, o sea, es por mi poder realmente que ustedes van a llegar a donde yo quiero llevarlos, ¿no? Amén, hermanos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de lo que Dios puede usar en la vida de uno si uno lo pone en sus manos, si uno lo pone para Él. Por ejemplo, ya vimos aquí el caso de que el Señor usó la vara de Moisés. Por ejemplo, Dios usó a Josué, ¿cierto que sí? Pero también usó a Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? La ramera que escondió a los espías y todo eso. Esa es una vara que Dios usó. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo. Y también usó las trompetas que el pueblo usó. ¿Para qué? ¿Para que se cayeran qué? ¿Acuerdan? Los muros de Jericó. Entonces usó las trompetas. Es una vara que Dios usó. Amén, hermanos. Dios usó a Sansón. Amén. Pero ¿qué más usó con Sansón? Que mató a 1000 filisteos. Una quijada de burro. Ahora uno diría, ¿de qué sirve una quijada de burro? Todos conocen una quijada y todos conocen un burro. Quijada de burro. ¿Por qué es que los veo así? Pastor, ¿en qué idioma está hablando? Una quijada de burro, una mandíbula de burro seca, pues. Con eso mató a 1000 filisteos. Ahora, ¿es por la fuerza de Sansón? ¿Por la quijada? Porque Dios estaba ahí. Amén. Dios usó a David, ¿o no? ¿Pero qué usó Dios en la mano de David? Una onda, ¿no? Pero acuérdate que una onda de esas, ¿no? No una moto, una onda, ¿no? Ahora, una onda de esas que una tira con una piedra ahí, pero en las manos de alguien usado por Dios puede hacer grandes cosas, ¿no? Amén, hermanos. Hasta ahí está claro, ¿no? Estamos claros. Ahora, ¿cómo aplica eso a la vida nuestra, hermanos? ¿Cómo aplica eso? Vean, varias veces lo hemos repetido, ¿no? Ahorita en nuestros tiempos hay mucha gente, las iglesias están llenas de personas que llevan años en las iglesias, llevan tiempo ya escuchando palabra. Y sin embargo, hermanos, se siguen comportando como niños en Cristo. ¿En qué sentido? Usted sabe que los niños tienen una particularidad de que ellos pues no se pueden valer por sí solos, ¿cierto así? Ellos dependen de otros que los defiendan, ellos no se alimentan solos inclusive. ¿Y por qué la gente se sigue comportando como niños en Cristo? Porque se resisten ¿a qué?
A crecer, ¿cierto que sí? A crecer. Acuérdate de lo que dice la palabra, que Jesús crecía en ¿qué? En estatura, pero también en sabiduría, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se resiste a crecer, y estoy hablando de crecer espiritualmente, ¿no? Porque físicamente uno no puede detener el crecimiento, ¿no? Aunque hay gente que sí dejó de crecer, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, hay gente que se resiste a ese proceso de crecer, ¿no? Y entonces, como se resisten, no se sienten preparados. Entonces uno sigue escuchando excusas como, es que todavía no estoy listo, me estoy preparando, estoy esperando que Dios me llame, estoy esperando que Dios me hable. Creo que alguna vez, no recuerdo, alguien como que yo le pregunté algo y me dijo, es que yo me estoy preparando. Y yo digo, bueno, cuando tú esperes a que estés preparado, nunca vas a estar preparado. Porque nunca vas a estar preparado. Yo hago un paréntesis de mi testimonio personal. O sea, la Biblia dice que si en algo uno se puede jactar, ¿de qué es? De que conoce a Dios y de que ha vivido con Él. Yo entregué mi vida al Señor en agosto del 2004. Que por cierto, en este agosto del 2024 cumplo 20 años, ¿no? Y yo me acuerdo, eso fue en agosto del 2004 y creo yo que septiembre, octubre o un mes o algo así, yo ya estaba metido, ya estaba yendo a la cárcel a predicar, ya estaba metido en el grupo de evangelismo, ya era profesor de la escuelita, me metí y no me puse a esperar ahí, bueno, voy a prepararme, que es bueno prepararse, está bien, pero acuérdese lo que dice la palabra, que Dios al más simple lo hace ¿qué? Sabio, en la medida en que uno se meta al proceso, ¿no? Entonces, uno sigue escuchando excusas hoy en día de que es que tengo una situación que tengo que resolver, tengo un negocio que sacar adelante primero, cosas que a las cuales Dios, ¿qué diría? ¿Cuál sería la respuesta de Dios? ¿Esas excusas qué pasan? No son de recibo para mí, acuérdese, ¿no? Ese concepto administrativo, ¿no? No es de recibo, o sea, no las acepto. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, ¿qué estaban haciendo ellos? Trabajando, estaban trabajando. Pedro estaba pescando. Mateo, ¿qué estaba haciendo? Recaudando impuestos. Lucas probablemente, ¿qué estaba haciendo? Aunque Lucas no fue discípulo del Señor, pero cuando él decidió seguir a Pablo, porque Lucas fue más seguidor de Pablo que de Jesús, no sé si usted sabía eso. Y el libro de Hechos dicen que lo escribió ¿quién? Lucas, dicen, aunque no está reconocido así, pero dicen, ¿no? Entonces Lucas era médico, posiblemente, ¿qué estaba haciendo? Pues haciendo lo suyo, ¿no? Entonces nunca es una excusa decir, no estoy preparado, estoy preparándome, todavía no estoy listo. ¿Te acuerdas? Bueno, alguien aquí le preguntaron alguna vez, bueno, creo que fue Alvarito que está afuera, de que alguien le preguntó que por qué Dios aprovechando que estamos hablando de Moisés, que por qué Dios, siendo un Dios que todo lo sabe, por qué había mandado a Moisés a Egipto si Moisés no estaba preparado. Ojo a la pregunta, ¿no? Obviamente tratando de cuestionar a Dios, que por qué Dios había mandado a Moisés a Egipto si Moisés no estaba preparado. Ahora la pregunta mía es, ¿quién dijo que Moisés no estaba preparado? Él mismo creía que no estaba preparado, ¿cierto que no? ¿Quién soy yo? No sé hablar, soy tardo para hablar, no me van a creer. Él mismo creía que no estaba preparado, pero una cosa es lo que él cree, otra cosa es la que cree ¿quién? Dios, ¿cierto que sí? Y Dios no es un Dios de improvisaciones ni de casualidades. Si Dios mandó a Moisés y tuvo su encuentro con él, fue porque él supo que Moisés ya estaba listo. Amén. Entonces, no es de recibo, hermanos, eso que se escucha hoy en día de que me estoy preparando, que yo no sé qué, o sea, estoy esperando que Dios me hable, que Dios me dé una señal. Dios ya habló hace mucho tiempo, Dios ya habló. Hace mucho tiempo Dios habló, así que no hay excusas. Y si uno sigue inventando excusas es porque uno no tiene plena confianza ¿en qué? En Dios. Y en que hay poder en la palabra. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la expectativa de Dios? En línea a lo que estamos hablando, Dios lo que anhela es que nosotros usemos, hermanos, todo lo que tenemos en nuestras manos. ¿Para qué? Para la gran comisión. Para la gran intención de Dios. ¿Se acuerdan cuál es la gran intención de Dios? ¿Cuál es? Que nadie se pierda, ¿no? Que nadie se salve, no. Que nadie se pierda, ahorita. Que nadie se pierda. La gran intención de Dios es que nadie se pierda y después de eso, que vengan al conocimiento. Ahí se resume la gran intencionalidad de Dios. Entonces es lo que anhela que es que nosotros usemos, hermanos, todo lo que tengamos en nuestras manos. ¿Para qué? Para que le ayudemos, para que le colaboremos. Acuérdense que dijo Pablo, nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios.
Pero para eso hay un proceso. Dije que me salió en verso, sin esfuerzo. Para eso hay un proceso. Uno tiene que saber qué es lo primero que yo necesito saber para usar lo que tengo en la mano. No, pero en general. Yo quiero usar lo que tengo en la mano. ¿Qué es lo primero que necesito saber? ¿Qué es lo que tengo en la mano? Pues si yo no sé qué es lo que tengo en la mano, ¿cómo lo voy a usar? No puedo. Entonces hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que tiene. Dios nos ha dado, hermanos, muchísimas cosas, ¿cierto? Y nos ha hecho mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Responsable de todo. Dueño de nada, ¿no? Acuérdense que la figura del mayordomo siempre ha existido, ¿no? Casi siempre los grandes hacendados tenían un mayordomo, que es la persona que le cuidaba todo, administraba todo, pero no era dueño de nada, ¿no? De los hijos, nosotros somos mayordomos, somos responsables de ellos, pero no somos sus dueños. Solamente que Dios los ha puesto, ¿qué? En nuestras manos, ¿para qué? Para guiarlos, para prepararlos, para ser lanzados como ¿qué? Como flechas, como saetas. Nosotros los tenemos aquí en la, ¿cómo se llamaba esa cosita? La aljaba, esa cosa, pero no es para que estén ahí toda la vida, ¿no? Pero es que uno dice, es que mi hijo es una flecha y está en la aljaba. ¿Cuánto lleva en la aljaba? No, ya para 40 años, pero estoy esperando para lanzarlo. Estoy esperando. No. Ahí hay que prepararlo, ¿para qué? Para lanzarlo, ¿no? Diferente a la espada. La espada es algo que fue hecha ¿para qué? Para tenerla siempre aquí. Siempre. La espada siempre hay que tenerla con uno. Las flechas no. Las flechas hay que lanzarlas. Y dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos y que son como saetas que tienen que ser lanzadas. Amén, hermano, ¿o no? Entonces Dios nos ha dado muchas cosas, hermano. Nos dio su Espíritu Santo, nos ha dado vida eterna, ha puesto en nosotros ¿qué cosa? Eternidad. Bueno, nos dio un cuerpo sobre el cual tenemos que dar cuenta, ¿no? Nosotros tenemos que dar cuenta. Todo el mundo tiene que dar cuenta. ¿Se han visto cuando los presidentes o los gobernantes cumplen 100 días que tienen que dar cuentas? Cumplen un año y tienen que dar ¿qué? Cuentas. Todo el mundo tiene que rendir cuentas. ¿Ante quién? Ante aquel al que tiene responsabilidad, ¿no? Los mayordomos ante sus amos, nosotros tendríamos que dar cuenta tarde que temprano delante de la presencia de Dios. ¿Cuentas de qué? De lo que Él ha puesto, ¿dónde? En nuestras manos. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, pero hay algo que Él nos ha dejado. Ya les dije que nos ha dejado muchas cosas, nos ha dejado nuestra familia, los hijos, un empleo, un negocio, una iglesia, un ministerio, tantas cosas, ¿no? Pero a la larga, todo eso podemos resumirlo como que nos ha dejado algo en nuestras manos que es precisamente lo que a nosotros nos va a preparar para toda buena obra. ¿Qué es? No, hay algo que el Señor nos ha dejado para que nosotros seamos preparados para toda buena obra. La palabra. Recuerda que la palabra es inspirada por Dios, ¿para qué? Para redarguirnos, para exhortarnos, para que todo hombre o mujer de Dios sean preparados para toda buena obra, ¿cierto? Entonces nos ha dejado la palabra, básicamente, y nos prepara. Pero para usar la palabra es todo un proceso también. Y es necesario que ahí precisamente hagamos lo que hizo Moisés, que es salir de nuestra zona ¿de qué? De confort, ¿no? Porque dice, sería pastor, ¿y usted por qué dice que Moisés salió de su zona de confort? Porque él, después de unos 40 años agitados en Egipto, tuvo unos 40 años muy tranquilos, ¿no? Entonces él apacentaba las ovejas, siempre las llevaba por el mismo lugar, miraba la montaña, decían, oye, allá está Dios, seguía apacentando sus ovejas, hasta que un día decidió salir de su zona de confort y dijo, no hombre, yo ya como que siempre lo mismo, ¿no? Entonces hay que salir de la zona de confort. Hay mucha gente que está en la zona de confort. Ahora, ¿qué es una zona de confort? Ustedes no oído hablar de la zona de confort, ¿cierto que sí? Por acá yo la tenía definida. Déjenme ver si la tengo por aquí. Sí, no, bueno, la zona de confort, bueno, es un estado, porque realmente es un estado, no es un lugar en la casa donde diga, ay, esa es la esquina de confort, no, es un estado en el cual uno se siente, dice, en el cual una persona opera en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido de riesgo. O sea, es un estado en el que yo estoy, donde el cual yo no me siento en riesgo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo normalito, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Zona de confort, ¿no? Para trascender en la palabra hay que salirse de ahí. ¿Qué sería una zona de confort en lo espiritual? Pues yo estoy ahí tranquilo,
mejor no me meto a conocer mucho de Dios, porque en la medida que conozca, voy a adquirir más responsabilidad y voy a tener que comprometerme. Y si me comprometo, eso implica para mí ¿qué? Prioridades, tiempo, privarme de algunas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, mejor sigo ahí. Sigo con un perfil bajo, ¿me entiendes? ¿Te estás congregando? Sí. ¿Estás sirviendo? No, todavía no. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me estoy preparando. Bueno, eso no es de recibo. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Recuerda que Moisés ha estado en dos zonas de confort. Primero, estaba en Egipto, una zona de confort, sintiéndose que era alguien. Dios lo sacó de ahí, lo llevó a otra zona de confort. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, pero él en esos 40 años se estaba preparando. Él sí se estaba preparando, pero él salió de ahí. Y entonces lo sacó de ahí y decir, bueno, ya es suficiente. Entonces ahora sí, a otros 40 años, ahora sí, a lo que vinimos, como dice uno, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces lo sacó de ahí. A Saulo de Tarso, el Señor lo sacó de su zona de confort también. ¿Dónde se sentía él cómodo? Persiguiendo cristianos, ¿cierto? Asolando iglesias y yendo para acá. Esa era su zona de tranquilidad, donde él estaba respaldado por los grandes del Sanedrín y todo eso, pero el Señor lo sacó de ahí. ¿Y lo llevó a dónde? A una zona en la que dice, bueno, ahora sí a lo que vinimos, Y ya saben que la vida de Saulo no volvió a ser la misma después de que volvió Pablo. A Abraham, Dios lo sacó de su zona de confort y le dijo, ¿sal de dónde? Sal de Ur, sal de tu parentela, que yo te voy a llevar a otro lugar. Y él, ¿qué dijo? Se fue, pero salió de su zona de confort. Ahora usted dice, pastor, ¿y por qué dice que Abraham estaba en una zona de confort? Porque él estaba aquí económicamente bien. Él estaba estable, tranquilo, estaba con su familia, tenía una herencia asegurada. Y Dios lo sacó. ¿Usted se saldría de ahí? Uno pregunta, ¿en lo natural creen que uno se saldría de ahí? No, pero bueno, Dios lo sacó de ahí, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, Dios nos ha dado su palabra, hermanos. O sea, Dios nos ha dado su palabra, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos ha dado su palabra? ¿Para qué la ha puesto en nuestras manos? Para que la usemos. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, úsala. ¿Qué tienes en la mano? La palabra, úsala. Amén, hermano. Entonces, y recuerde todo lo que hemos hablado de la palabra, ¿no? La palabra en Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios, ¿qué pasa? Es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Recuerde que la Biblia es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Por eso es que nosotros no, cuando alguien le diga a uno, es que usted es un fanático, ¿qué le podría uno decir administrativamente a esa persona? Esa definición, ¿qué pasa? No es de recibo para mí. No es de recibo. ¿Por qué me dices fanático? Es que ustedes, no sé, son como locos, o sea, no tienen fundamento. Claro, el fundamento de nosotros es la palabra. Amén. Y yo les he dicho varias veces, cuando alguien les diga fanático a ustedes, ¿qué les he dicho? Eso. Si alguien le diga, usted es un fanático, venga, ¿qué es un fanático? Y a mí mismo te va a decir, no, el que va cada 8 días al estadio. No, hombre, eso no tiene nada que ver, ¿no? Espero que hayan agarrado la cosa. Entonces, es el fundamento de nuestra fe. Ahora, ¿por qué es importante eso, hermanos? Vean, estos días que estamos el martes, estamos en el discipulado, les compartía yo a los que se conectan ahí un video. ¿Se acuerdan los que conectaron? Un video de un cura, que no sé si ustedes lo han visto, que él decía, qué aburrido ser protestante. Qué aburrido ser protestantes. Y entonces él decía, y miren el argumento de él, decía, qué aburrido ser protestante, es que ellos no tienen a quién imitar, solo a Cristo. Wow, eso dijo, okay. Solo a Cristo. Ellos no tienen ni a la Virgen porque no la quieren, y no tienen santos. Nosotros tenemos más de 3,000 santos, modelos a imitar, que Dios usó para traernos la salvación. ¡Wow! Yo no sabía que la salvación había venido por medio de los santos. Entonces, cuando dice, solo a Cristo, así como con desprecio, decir, ¡wow! ¿Le parece poco? ¿Le parece poco? Entonces, ¿cómo puede? Ahora, si a mí me dicen, hombre, vos solo imitas a Cristo. ¡Wow! Gracias a Dios. ¿Cómo he logrado yo imitar a Cristo? Por medio de la palabra. Porque es aquí donde me revela exactamente cómo es el Señor. Y es aquí donde yo puedo tener sus pensamientos, y es aquí donde yo puedo ser candidato a que haya en mí el mismo sentir que hubo en Él. Amén, hermano. Entonces, ¿qué nos mueve a nosotros como cristianos? ¿Por qué estamos aquí? Usted en el video, ¿por qué está viendo este video? ¿Por qué? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva?
¿Qué es lo que perseguimos? La salvación, ¿cierto que sí? Todos queremos ¿qué? Ser salvos, o sea, todos queremos ser salvos. ¿Y por qué queremos ser salvos? Porque creemos que realmente después de nuestra muerte física, la muerte es un cambio de estado donde hay una eternidad, donde yo puedo ir con Dios o sin Dios. Y yo ya sé por medio de la palabra que una eternidad sin Dios es terrible, terrible, ¿no? Que ahí vuelvo y abro otro paréntesis, porque hay tanta cosa que sale en las redes sociales, que apareció un señor ahí diciendo que es que el Señor me reveló en sueños, se me aparece en sueños, Él me habla en sueños, me reveló en sueños todo lo terrible que va a ser la persecución de la iglesia en la tribulación. ¡Wow! Yo decía, bueno, a mí el Señor no se me ha aparecido en sueños, pero ya me lo reveló en el libro de Apocalipsis, que por cierto hicimos varios estudios de Apocalipsis en el discipulado, estoy haciéndole comercial al discipulado por si no se ha dado cuenta. Y nosotros no necesitamos que Dios se nos aparezca en sueños, ¿para qué? Para saber que va a ser terrible. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Ahora, lo que pasa es que si yo me pongo aquí y digo, mira, yo me puse a leer la Biblia, el libro de Apocalipsis, y lo que yo entendí ahí, la revelación es que la tribulación y la gran tribulación va a ser épocas muy difíciles, terribles. Pongo ese. Pero si yo vengo acá y le digo, Dios me habló. Ya con solo eso, hay una cantidad de vistas a ese video, ¿no? Dios me habló, me reveló en sueños, se me apareció, me transportó al tercer cielo, me mostró todo. No, Juan no es nada al lado mío. Me mostró todo y entonces va a ser terrible. Las dos cosas son lo mismo, pero ¿cuál jala más? La de acá, ¿por qué? Porque la gente eso es lo que le gusta, ¿no? Pero eso ya ustedes lo saben. Entonces, ¿qué nos mueve? La salvación. Todos queremos ser salvos. El fin de la fe, ¿qué es? La salvación. Y entonces, ¿qué dice la palabra en Juan 5:39? Que no sea Jorito. ¿Qué dice? Escudriñen las escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna, ahí está la salvación. Entonces, si todos a coro decimos, pastor, a mí lo que me mueve es la salvación, la vida eterna. Ah, bueno, entonces, escudriñala porque ahí está. Ah, bueno, es que esa parte no, yo quiero la vida eterna, pastor, nada más sin escudriñar las escrituras. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esa excusa? No es de recibo para Dios, no es de recibo, ¿me entiende? Hay que escudriñar las escrituras, hermanos, y un ejemplo que nos dio el Señor, bien claro, de cómo usar lo que uno tiene en la mano es cuando Él fue tentado. ¿Se acuerdan, no? Porque acuérdense que la escritura, dijimos ahora que es una espada ¿de qué? De dos filos, ¿no? Una espada de dos filos, ¿no? Que corta cuando entra, corta cuando sale. Eso de la espada de dos filos, eso existe, ¿eh? Eso es un arma que existía. Por eso es que cuando la Biblia habla de eso es porque el Señor sabe que la gente va a entender lo que Él quiere decir. ¿Por qué? Porque la espada de dos filos es algo que existía en lo natural. Una espada que tenía filo por un lado y filo por el otro. Entonces cortaba por todos lados, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, allá en el libro de Mateo, no lo vamos a ir allá, pero en las tentaciones, recuerden que el Señor fue tentado 3 veces y en las 3 veces se defendió ¿cómo? Con la palabra, ¿cierto? Pero tiró diferentes ¿qué? Digamos, usó diferentes espadas, ¿no? En un lado usó un versículo, en otro lado usó otro versículo, en otro lado usó otro versículo. ¿Por qué lo hizo? Porque conocía sus armas, conocía lo que tenía, ¿no? Usted nunca va a ver, o yo por lo menos no lo he visto. Yo no he visto, por ejemplo, a un peleador de esgrima peleando con una espada de torero. ¿Cierto que no? No. Él tiene su propia espada. Y los toreros, los que matan a los toros, pues, tienen sus propias espadas también. Los gladiadores, ¿qué pasa? Tienen sus propias espadas. Uno tiene que saber escoger ¿qué cosa? Su espada, ¿cierto que sí? El Señor, cuando vino Satanás a tentarlo, Él escogió su espada. ¿Con qué respondo? Y entonces llegó un momento en que Satanás, ¿qué dijo? Ah, sí, yo también tengo la mía. ¡Pum! ¿Cierto que sí? Pero entonces el Señor, ¿qué dijo? Bueno, otra vez, porque así es. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, ¿cómo uno saber, hermanos, qué espada usar? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un médico estudia, un médico se prepara en todo, ¿cierto que sí? Usted nunca ha visto que diga consultorio médico Marco López, doctor, gripólogo. O sea, aquí vengan solo los que tienen gripa, nada más. No vengan otros porque yo no sabría qué hacer. No, un médico no es eso. Un médico estudia de todo. Entonces, ¿qué hace cuando un paciente llega? ¿El médico qué hace? Escuchar. Dígame qué es lo que tiene y entonces yo voy ¿qué es lo que tiene usted? ¿Qué síntoma? Entonces déjeme buscar aquí entre mis espadas. Aquí está. Usted lo que necesita es eso. Va, tómese eso 3 veces en ayunas. Deje de estar comiendo esas cosas. Cosas de esas, ¿no?
Espada, hay que escogerla. Entonces uno tiene que conocer todo, hermanos. Por eso es que dice que la suma de su palabra, ¿qué pasa? Es verdad, ¿no? Hay que conocer la escritura, hay que conocer la palabra, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, acuérdense que el verdadero poder de la palabra no está en tenerla abierta en un versículo, como lo vimos hace tiempo, ni en que usted tenga una con pasta de cuero, ni un color lindo, ni que tenga la concordancia más grande, que es bueno en la Biblia con concordancia, pero el poder de la palabra no está en eso. ¿El poder de la palabra en qué está? En que lo que esté aquí escrito usted lo entienda y lo viva. Ahí está el poder. Bueno, primero obviamente que lo crea, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahí es donde está el poder. ¿Se acuerdan alguna vez que les hablé de la analogía que Jeremías hacía de que la palabra era un martillo? ¿Se acuerdan? Que un martillo era una herramienta ¿de qué? A ver quién se acuerda. De percusión, porque la percusión consiste ¿en qué? En sonido repetido, ¿se acuerdan? Por eso que uno ve esos tambores que dice pum, 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 y dice ¿eso qué es? Percusión. ¿Y hay que estudiar para eso? Sí, pues hay que estudiar. Percusión. Entonces, la palabra es como un martillo porque es percusión. ¿Es qué? Repetir, repetir, repetir. Por eso a Pablo le decían, ¿pero por qué no repites tantas veces? Decía, a mí no me molesto repetirle y se la repetiré las veces que sea necesario. Por eso hay cosas que uno insiste aquí y por eso yo les he dicho muchas veces, acuerden que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares, tal y tal. Algunos ya se la habrán aprendido, otros habrá que seguirles ¿qué? Martillando, ¿no? Habrá que seguirles martillando. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, la palabra, hermanos, que es lo que Dios ha puesto en nuestras manos también, dice la palabra en Lucas, cuando dio el Señor por medio de Lucas, de la parábola del sembrador, decía que la semilla ¿qué es? La semilla es la palabra, ¿cierto que sí? Todos nosotros conocemos el poder que hay en una semilla, ¿no? Una semilla tiene la capacidad de interactuar con una buena tierra, explotar, que salga una raíz, salga un tallo, salen hojas, y de una semilla puede dar lugar ¿a qué? A un bosque completo. Increíble, ¿no? Bueno, increíble no, asombroso más bien. Entonces, así es la palabra, hermanos. La palabra tiene el mismo poder potencial de que el momento que usted la siembra, si hay buena tierra, se expande. Puede salir un bosque completo de gente, ¿no? Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Sembrarla, hay que sembrarla, porque si uno no la siembra, ¿y sembrarla dónde? En buena tierra. Muchas veces las tierras no son buenas desde el principio. ¿Qué hay que hacer con esas tierras? Prepararlas, hay que abonarlas, hay que ablandarlas, hay que quitar la basurita. ¿Me entiende? Uno no puede sembrar así porque sí. A veces hay gente que lanza una palabra del Señor y porque no ve el efecto ya se desanima, ¿no? Entonces, todos los días hay que salir ¿a qué? A sembrar. ¿Sale el sembrador a qué? A sembrar, a sembrar. ¿Por qué? Porque uno es el que siembra. ¿Qué más? Otro es el que regará. ¿Y qué más? Y el crecimiento lo da el Señor. Amén. Lo mismo que él le decía a Moisés. No te preocupes. Ve allá, haz lo que te digo que hagas. Que lo demás, ¿qué pasa? Me encargo yo. Tranquilo, tranquilo. De lo demás me encargo yo. No creas que es por ti. No, no es por ti. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros ahí, no? Entonces recuerde eso. El poder de la palabra no está ni en la iglesia, ni en el pastor. No está en eso. El poder de la palabra está en que lo que esté aquí escrito, que como dijo, da testimonio de lo que es el Señor, lo entendamos, lo creamos y lo vivamos. Amén. Ahora, volvamos allá a Hebreos 4:12, vamos, si quieren todos a Hebreos 4:12, nada más para que comentemos algo ahí. Es que les dije ahorita que en Hebreos 4:12 la palabra dice que ella es viva y eficaz, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero quiero hacer énfasis en algo nada más. Amén, hermanos. Vamos a leer desde el 11. Hebreos 4:11 dice, no, mejor no la leamos Hebreos 4:11, leamos el 12 primero. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire que el versículo 12 empieza, ¿por qué? Esa palabra porque es un conector. ¿Qué hace un conector? ¿Qué hace un conector? Conectar, ¿cierto? Decir, uy, Sandra, estás volando. Conectar, un conector lo que hace es conectar, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que está conectando? ¿Por qué dice? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Con qué lo está conectando? Con el 11. Porque el 11 le está diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces está diciendo, hermanos, procuremos todos entrar en el reposo del Señor. Porque la palabra de Dios, ¿qué pasa? Es viva y eficaz. ¿Me entiendes? Está conectando las dos cosas, ¿no? Estamos claros ahí, hermano, ¿no? Entonces, es ese por qué, ¿no? Está hablando del reposo. Ahora dice que es viva. ¿Por qué es viva? Porque viene un Dios vivo y además porque ha persistido a pesar de todo, ¿no? Y además, ha persistido, persiste y persistirá. ¿Por qué yo sé que persistirá? Porque la misma palabra lo dice, cielo y tierra van a pasar, pero ¿qué pasa? Su palabra nunca pasará. Entonces es viva, sobrevive a todo. Amén, hermanos, ¿o no? Y ahora, ¿por qué dice que es eficaz? Porque funciona, ¿cierto? Es decir, duélale al que le duela. Funciona, ¿no? La palabra no falla, la palabra no tiene pierde como tal por ahí, ¿no? Y ahora dice que es más cortante que espada de dos filos, y les decía que el arma de dos filos existe, es un arma blanca que posee filo en ambos lados, en sentido figurado. Ahora, en sentido figurado, miren esto que les voy a leer. Dice, es una acción que puede ser efectiva pero contraproducente a la vez. ¿Ustedes han visto cuando uno dice, mira, voy a demandar a esa persona? A alguien, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Voy a demandar a esa persona y que alguien le diga, mucho cuidado porque eso puede ser un arma de doble filo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero hacer algo para allá, pero puede ser que se me devuelva, ¿no? Esas son las espadas de doble filo, ¿no? La palabra es así, porque la palabra te puede salvar un filo, pero también te puede condenar otro filo. ¿Estamos claros, no? De doble filo, es una espada de doble filo, más cortante que... Lo aparta uno del pecado, pero si uno se aparta de ella, ¿qué pasa? El pecado te aleja también de ella, ¿no? Entonces, funciona en las dos vías, ¿no? Y además, acuérdese que la palabra, que es la espada del Espíritu, ¿verdad que lo hemos comentado? La armadura del cristiano tiene muchas piezas, ¿no? El casco, el yelmo, el escudo, el cinturón, los zapatos, todas esas piezas son ¿para qué? Para defenderse, ¿cierto que sí? Son de defensa. Pero la espada es la única que sirve ¿para qué? Para defenderme y para atacar. Por eso se habla que es de doble filo, ¿no? ¿Estamos claros, no? Sirve para las dos cosas, ¿no? Y dice ahí que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, cuando hablan del alma y el espíritu, ¿qué es lo más profundo que uno puede tener? El alma y el espíritu, ¿no? Entonces dice que entra hasta donde uno no se puede imaginar, ¿no? Hasta allá entra la palabra y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya todos sabemos que es discernir, ¿no? Separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo bueno, lo malo, lo que tiene fundamento, lo que no, ¿no? Y dice, y habla del corazón, ¿por qué? Porque acuérdate que del corazón sale todo, ¿no? De ahí emana todo, absolutamente todo sale de ahí, ¿no? Entonces, sí, corazón, principio de sentimiento, principio de pensamiento, ¿no? Entonces, hermanos, para no darle tanta vuelta al asunto, no hay mucho que darle vueltas. Recuerda que partimos del hecho de que el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Una vara? Úsala, ¿no? Usa lo que tienes en la mano, usa lo que Dios te ha dado. Si es que realmente confías en que Dios, usando lo que tú tal vez tengas en la mano y que para ti puede ser insignificante, como en el caso de esa vara, esa quijada de burro, lo que sea, Dios lo usa a tu favor, ¿no? Pero si tenemos algo que es súper valioso, que es la palabra, hermanos, hay que usarla. La gente no usa la palabra. Por ejemplo, yo le dijera, levanten todos los que tienen Biblia, a ver. Ahora, no quiere decir que los que no tengan van a perder y los que la levantaron derechito para el cielo. Pero los que la tengan, ¿qué pasa? Úsenla. Úsenla. Ahora cualquiera podría decir, pastor, pero es que yo ya no se usa la Biblia en papel. Ahora ya es en el teléfono y todo eso. Bueno, úsela de todas formas, ¿no? Pero no se pierda, vea, vuelvo y lo recomendamos, no se pierda el contacto con el papel, ¿no? No es en vano que las hojas de las Biblias son tan sensibles, ¿no? Para que usted no pierda esa sensibilidad. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo a él cuando Moisés llegó ante la zarza? ¿Qué le dijo? Quítate el calzado porque donde estás pisando, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le impide a uno sentir el suelo donde pisa? El calzado, ¿cierto que sí?
el calzado. O sea, yo por ejemplo, yo no sé si el piso está frío, probablemente sí. Pero si yo me quito el zapato, voy a sentir el suelo frío, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, uno tiene que, no puede perder uno la sensibilidad del lugar donde está pisando, ¿no? O sea, no pierda la sensibilidad de saber si el terreno que usted pisa es un terreno santo. ¿Qué es un terreno santo? Es un terreno apartado para Dios, un terreno donde Dios, ¿qué? Camina, un terreno donde Dios transita, o un terreno por donde camina el justo, entendiendo que un justo es el que ha sido justificado por el Señor. Amén, ¿no? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces por eso no perdamos esa sensibilidad, no pierda esa sensibilidad, ese papel de perderse aquí, de subrayar, marque con un resaltador. A veces yo voy a un versículo y lo veo resaltado y digo, bueno, en algún momento pasé por ahí, lo leí, ¿entiende? Hay muchos versículos sin marcar. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor los he leído y no me he detenido por ahí, pero me falta todavía. Entonces, que la Biblia, lo que Dios ha puesto en su mano, úselo. Pero úselo en el sentido de que primero léala, entiéndala, acéptela, ¿no? Amén, hermanos. No le vaya a pasar. Recuerde, yo siempre, nunca, vean, un martillazo, como le dijimos la vez pasada, que yo les he compartido varias veces, que si hay algo, versículo al que yo le tengo respeto, a toda la palabra, obviamente, pero este que está en Mateo 7, que dice, no todo el que me dice Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de los cielos. ¿Y a quién se lo dijo? A muchos que llegaron ante él diciéndole, ¿qué? Señor, en tu nombre yo hice tantas cosas, y vieras cómo usé la palabra. La usé, ¿no? Pero, ¿cómo la habrán usado? O sea, porque a veces uno puede decir, yo uso la Biblia, yo la uso. La palabra yo la uso, pero ¿la estaremos usando bien? Hay gente que la usa, ¿para qué? Para abrirla en el Salmo 91. Hay gente que la usa, ¿para qué? Como le decían a uno de los evangélicos la otra vez, que le decían que la gente tenía la Biblia como ¿qué? Como desodorante, aquí debajo del como desodorante, aquí, nada más, ¿cierto que sí? Entonces, eso es muy delicado, ¿no? Acuerde lo que dice Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a ese siervo? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Entonces que nosotros apoyemos en eso. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, porque acuérdense lo que estamos diciendo, que una de las excusas de la gente, ¿cuál es? Es que no estoy preparado, me estoy preparando. Pero bueno, está bien, durante un tiempo es válido. Pero aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ¿qué dice la palabra? Ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a recibir? ¿Pero qué dice la palabra? Muchos azotes, dice la palabra. Muchos azotes. Y la pastor, ¿y qué? ¿Que lo van a poner a uno ahí? Bueno, define lo que es azote. ¿Qué es un azote? Castigo. O sea, cuando pasó esta pandemia de COVID, eso fue un azote. ¿Cierto que sí? Y no estamos hablando de que le pegaron a uno con un cuero en la espalda. Muchos azotes, muchas calamidades. Por eso por el libro de Proverbios dice, cuando vengan a ti todas esas calamidades que tanto temes, ¿qué pasa? Me reiré de ti, dice el Señor. ¿Cierto que sí? Amén, hermanos. Entonces los que tengan su Biblia, ¿qué pasa? Úsenla, ¿no? Romanos 1:16 dice, hermanos, que no nos avergoncemos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, y además es el único, hermanos, que nos prepara para toda buena obra. Amén. Es la única, no hay más. Entonces, no se ponga a pensar, es que el Señor no me ha dado nada, es que el Señor no tengo aquí, no tengo plata, yo quisiera tener un carro para ir a evangelizar, yo quisiera tener plata para darle a los pobres. Bueno, téngalo por seguro que el Señor, cuando usted llegue a su presencia, te va a preguntar ¿qué hiciste con lo que Él te dio? Y lo primero que Él te dio fue su palabra. Amén. Con esta nosotros vamos a estar preparados para toda buena. Usted no va a saber qué es una buena obra para el Señor si usted no está metido en ¿qué? En su palabra. Ahora, para las personas que ya llevan tiempo escuchando, hay un principio que nosotros manejamos en la iglesia que es bíblico, ¿no? Que el conocimiento, ¿qué pasa? Engendra responsabilidad, y al que más se le da, más se le pide, más se le exige. Amén. Entonces, nada más piense en lo que el Señor le dijo a Moisés: deja de estar clamando a mí por todo, deja de estar en eso. Usa lo que tienes en tu mano, usa la vara, use la palabra en su vida.
y verán que las cosas van a cambiar. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por lo que hemos meditado hoy, ¿no? Tantas cosas que has puesto en nuestras manos, algunas las hemos desperdiciado, otras las hemos usado bien, otras ni siquiera sabíamos que las teníamos. Pero para nadie es un secreto que el Señor nos ha dejado, ¿qué cosa? Su palabra. Y ya vimos que esto se le conoce como un testamento, ya nosotros sabemos que es un testamento, ¿no? Pero ¿de qué le sirven a unos herederos si no van a la lectura del testamento y nunca se dan por enterados? ¿Ustedes no han visto esas películas donde hay abogados que dicen que estamos buscando al heredero de ese señor que le dejó toda la fortuna, pero no sabemos dónde vive? No está, no da señales de vida. ¿De qué le sirve a ese que tiene esa riqueza heredada si ni siquiera sabe que la heredó? ¿De qué le sirve? De nada, ¿no? Absolutamente de nada. Entonces, use la palabra, escudriñe las escrituras. Aquí está la salvación, aquí está la vida eterna. Que es lo que nosotros queremos, es lo que nos mueve, nos motiva, ¿no? A seguir adelante, a no claudicar, a tener la mano en el arado, a no mirar atrás, tantas cosas, ¿no? Si hubiera alguna persona hoy aquí o ahí en el video, que usted hoy entendió, que realmente, pues usted nunca ha usado lo que Dios le ha dado, ¿por qué? Porque nunca ha estado en una relación con Él, acuérdese, uno se interesa por algo que alguien le dio, cuando a uno le interesa ese alguien que te dio eso. Si a uno no le interesa a esa persona, pues a mí qué me importa lo que haya dejado, ni me interesa, ¿no? Pero si usted dice que le interesa las cosas de Dios y está metido, entre comillas, en las cosas de Dios, interésese por saber cómo pensaba aquel que usted dice que le interesa. Mire ese trabalengua tan raro, ni yo mismo sé qué dije, pero lo entendí, ¿no? Interésese por aquel al que usted dice que le interesa, ¿no? Porque si usted no se interesa por el que usted dice que le interesa, es porque no le interesa. Qué bonito. Bueno, si hubiera alguna persona hoy aquí o ahí en el video que usted hoy entendió por lo menos esa parte, o sea, usted no está usando lo que Dios le ha dado, la palabra, que está al alcance, la sabiduría clama en las calles, ahí está, o sea, la Biblia está al alcance de todo el mundo, ¿no? Excusas hay. Hago un paréntesis, ahorita en Costa Rica estamos viviendo un episodio muy lamentable de violencia y todo, uno de tantos, ¿no? Que no van a ser los últimos tampoco. ¿Por qué? Porque se han perdido los valores, se ha sacado a Dios de todo lado, ¿no? La gente anda detrás de lo suyo, la vida no vale nada, la gente no sabe quién es en su mente, la vida del otro no vale, los derechos míos son los que importan, ¿me entienden? Entonces, estamos en una escalada de violencia muy triste, pero bueno, todo empieza ¿por dónde? Por casa, todo empieza por uno mismo. Entonces, use lo que Dios le ha dado para que usted comience a caminar conforme Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy te has dado cuenta de eso, tráigale su vida al Señor y arranque a partir de hoy un antes y un después en su relación con el Señor, ¿no? Y ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido y me ha quedado claro de que no estoy usando lo que tú me has dado y lo más preciado que nos has dejado es tu palabra, Señor. No la estoy usando. Ni siquiera sé para dónde voy, ni siquiera sé de dónde vengo, ni siquiera sé qué creo, Señor, porque no sé nada. Digo que creo en Dios, digo que amo a Dios, pero ni siquiera te conozco. Entonces es una fantasía, una falacia, ¿no? Pero no más. Hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y yo pueda hacer un testimonio vivo de que sí hay poder en ti, Señor, para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque te empecé a ver o vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, es una decisión de vida o muerte, pero recuerde, no se quede ahí, ¿no? Usted hoy, si genuinamente fue su arrepentimiento, genuinamente fue su nuevo nacimiento, y créame, de verdad, por lo que tenemos un Dios que no miente, que usted hoy ha recibido
acceso, la autorización, ¿para qué? Para acceder a todo lo que los hijos de Dios tenemos derecho, digámoslo así, porque Él nos hace coherederos de eso, ¿no? Entonces, a partir de hoy usted puede tener acceso a la palabra. Siempre la has tenido, pero a partir de hoy, ya de verdad, como lo que es, como fuente de vida, ¿no? Pero no es suficiente con que la tengas, necesitas leerla, entenderla. Y si en ese proceso realmente uno le puede ayudar como iglesia, aquí hay muchos hermanos que te podríamos ayudar. La iglesia cristiana Efesios 4:23, nosotros estamos aquí en el costado norte de las ruinas de Cartago, en el centro comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, programa Sinceridad. Ahí nos reunimos todos los domingos. Usted puede conectarse por la radio o por urbano106.com. Ahí también puede chatear inclusive, ¿no? Canales hay, así es que aproveche las oportunidades que Dios nos da para que podamos cada día crecer. ¿En qué? En el conocimiento de su preciosa palabra. Un saludo, nos vemos en una próxima oportunidad.